Y hoy vamos a hablar de la doctrina de Jezabel, el espíritu de Jezabel que menciona la Biblia en Apocalipsis 2, verso 18. Así que quisiera que fuéramos allá. Aquí te lo voy a poner en pantalla. Yo le pido a Dios que esta palabra podamos tomarla con la seriedad que se requiere. ¿Ok? El enemigo quiere que las cosas de Dios y las palabras de Dios sean tomadas a la ligera. Realmente yo creo que todos podemos identificar cómo a veces se nos predica la palabra o escuchamos la palabra y hay ciertas palabras o actitudes de defensa en nuestro corazón, en todos. Todos de alguna forma queremos defendernos y decir, no, eso no, o eso no aplica para mí, o yo lo veo de otra forma, o etcétera. Y nos defendemos de la palabra, pero esto es una obra del enemigo, porque desde el principio, cuando Dios dijo, no coman del árbol, la serpiente sembró otra idea y dijo, no es así, no es tan exagerado, ¿no? No, o sea, no es tan serio el asunto, o sea, relájate, Eva, relájate, o sea, toma a la ligera las palabras de Dios, no pasa nada, no morirás. Y entonces, al final, la iglesia, escucha esto, ya estoy predicando, ¿ok? La iglesia, cuando toma a la ligera las palabras de Dios, va rumbo a la muerte, porque cuando tomamos a la ligera la palabra, escucha esto, también tomamos a la ligera el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que nos lleva a la muerte. El pecado nos mata, ¿no? El pecado no es algo para ir sobrellevando, no es algo para ir alimentando, sino es algo para ir erradicando, porque si no, nos puede destruir. Entonces, cuando yo tomo a la ligera las advertencias del Señor, que dicen, no comas del árbol, porque de cierto morirás, yo no debo decir, no moriré, sino que lo que pasa y plantearte otro escenario donde el pecado es algo que te puedes permitir, donde la conveniencia de nuestra carne toma la palabra y la amolda a nuestra comodidad. ¿Y qué pasa? Que entonces morimos porque caemos en las trampas que Dios estuvo advirtiéndonos. No comas ahí, no vayas por ahí. Arrepiéntete de esto. Así que este es uno de estos textos donde Dios viene y quiere advertir, en verdad advertir, como de, miren, todo el tiempo yo sé que hay tantas noticias amarillistas que de eso hacen el negocio de alarmar y de darnos como advertencias que no son ciertas muchas veces, pero estamos acostumbrados a defendernos, como de, no pasa nada, no va a ser así, ¿no? Y cuando venimos a la palabra, también decimos, no pasa nada, el pastor está exagerando, ¿no? Hay que orar por él porque ya un tornillo se le zafó y el enemigo quiere sembrar esas ideas de tómalo a la ligera, no pasa nada, sigue con tu vida como vas y no pasa nada. Pero este es un texto en el que nos va a decir, sí pasa algo, ten cuidado. Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Este es Dios, ese es Jesús escribiendo a la iglesia, es una carta. Aquí dice escribe al ángel de la iglesia y esta es una carta a la iglesia en Tiatira en este caso. Pero es una carta para nosotros, son advertencias para nosotros. Fíjense, lo primero que está diciendo es, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé que has perseverado, le dice cosas buenas, eres servicial, tienes fe, tienes amor, has crecido en obras, no empezaste aquí y ya vas por acá, dice, no te has estancado. Muy bien, yo sé todas estas cosas de mi iglesia. Yo te quiero decir que cuando Jesús nos ve, por supuesto que ve las cosas buenas que hemos desarrollado
ve nuestra obediencia, nuestras ofrendas, nuestro sacrificio. Tú debes saber eso, que Él ve, el Señor nos ve, el Señor también nos prueba en nuestro corazón y Él es el que más nos conoce, ¿ok? Él es el que más nos ve, nos prueba y nos conoce. Así que Él es el más indicado o el único indicado para pesar nuestros corazones. Y aquí yo quiero detenerme un momento solo para decirte que a veces los justos, los santos, pueden llegar a ser muy severos consigo mismos, en el sentido de que a veces las cosas que Dios dice, esto está bien, yo conozco que eres obediente, que eres fiel, que eres amoroso, y muchas veces los justos se tratan de medir desde sus inseguridades que todos tenemos, desde nuestros complejos, ¿verdad? Desde nuestro complejo a veces humano, venimos y nos calificamos y pensamos de, como yo aborrezco ciertas cosas de mí, seguro por más que yo me esfuerce y por más que trate, yo siempre estoy pensando que Dios me rechaza. Siempre estoy pensando que no es suficiente, siempre estoy pensando que no me alcanza y por lo tanto cuando vengo y quiero adorar, algo me estorba, una culpa, una inseguridad, pero fíjense, muchas veces esa culpa y esa inseguridad es la propia medida que nosotros hemos establecido. Hemos vivido la vida siendo muy severos con nosotros mismos, acusándonos a nosotros mismos. Hemos vivido la vida de una forma muy insegura, donde no hemos aprendido a escucharle a Dios, a la voz de Dios que dice, yo te amo, yo te apruebo, yo te recibo, yo te veo, yo te califico. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que el que nos debe calificar a final de cuentas es Él? Y el que debe pesar nuestros corazones es Él. Mayor que nuestra conciencia es Dios, dijo Juan en su carta. Como de si tu conciencia te pesa y tus complejos te ganan y tu inseguridad te resta, mayor que tu inseguridad, tus complejos, es el Señor. Él te pesa, Él te ve, Él te conoce. Y me encanta que Jesús aquí diga, yo te conozco, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Como que yo creo que si Dios viniera contigo hoy y te dijera algunas cosas y algunos méritos, yo creo que muchos, incluido yo, nos quedaríamos así de, no sabía que lo estaba haciendo tan bien en esas áreas. No tenía idea que pudieras tú reconocer eso que ni yo reconozco de mí mismo. No sé, yo creo que nos sorprendería muchas cosas. Por eso, cuando a veces hay dones proféticos o palabras proféticas en la iglesia que viene y Dios nos habla una palabra específica, muchas veces nos quedamos así de... Muchas veces la palabra profética viene a darnos la visión correcta de cómo nos ve Dios. ¿Sí o no? Tú vienes con culpa y Dios dice, yo te amo, yo te perdono. Y tú vienes con inseguridad, te quedas desde lejos y Dios te dice, no, acércate, yo te apruebo. Necesitamos escuchar a Dios más que a nosotros mismos. ¿Sí o no? Las conversaciones que tienes contigo mismo te deprimen. ¿Sabes que eres la persona con la que más platicas? Número 1, platicas contigo mismo. Número 2, con la serpiente. Debería ser número 3 con la serpiente. Pero muchas veces es número 2 con la serpiente, el diablo, y número 3 con el Espíritu Santo. No debería ser así. Debería ser número 1, platico con el Espíritu Santo, y eso suprime la voz de la serpiente, y eso suprime la voz de mi inseguridad, y entonces yo no soy guiado por mi carne, sino por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, dice, esos son hijos de Dios. Cierro paréntesis, Dios te conoce. Deja de calificarte mal. Sin embargo, como te conoce, sí hay cosas malas, ahí vamos. ¿Ok? Pero tengo esto contra ti. Esto es fuerte. ¿Qué tiene Dios contra la iglesia? Dice, ¿qué toleras? Esta palabra es tan importante hoy. Toleras. Hay cosas en las que estás siendo indiferente.
en las que estás siendo ligero, en las que tolerar es no hacer nada, no decir nada, no intervenir. Tolerar es ser pasivo en las cosas que notoriamente están mal o están trayendo destrucción en mi familia o en la iglesia, en mi comunidad. Notoriamente hay cosas que yo debería salir a pelear contra ellas, a hablar contra ellas, a defender mi casa, mi iglesia, mi comunidad, mi familia, pero dice, has sido pasivo. Tengo esto contra ti, has sido pasivo. Como que te has hecho del avión, te haces de la vista gorda porque no te gusta confrontar las cosas, porque te has quedado callado cuando tenías que hablar. Y a la larga tú multiplica esa pasividad por 5 o 10 años y se convierte en una ligereza con el pecado. Las cosas que al principio era de, esta inmoralidad sexual está mal, yo creo que está mal. Yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada. Voy a ser pasivo. Lo multiplicas por 10 años y después dices, después de toda esta inmoralidad, no está mal, ¿verdad? Multiplicas la pasividad por años y años de pasividad y se convierte en ligereza con el pecado. A lo mejor al principio te dabas cuenta de que algo estaba mal, después de 10 años ya no te das cuenta. Vamos juntos. ¿Qué toleras? Dice a esa mujer Jezabel. Vamos a leer un poco de Jezabel. Se dice ser profetisa, ¿ok? Dice, Dios me habla, yo soñé, Dios me mostró, ¿no? Tengo una palabra para... Ahí andaba una mujer Jezabel, dice. Ahora, ¿es una mujer que se llamaba Jezabel? No, yo creo que era un espíritu de Jezabel en la iglesia, ¿ok? Y lo llama mujer haciendo alusión a la Jezabel histórica de Primera de Reyes, ¿ok? La reina Jezabel. Ahorita vamos a leer un poco de ella, pero si hay una mujer o hay un espíritu, hay una cultura de Jezabel que trae engañosamente con dones engañosos proféticos, dice, y enseñanzas equivocadas y seducciones, dice, está profetizando, enseñando y seduciendo a mis siervos. ¿A qué? ¿A que obedezcan a Dios? ¿A que sean más santos? No, a que sean más ligeros. A que estén más acomodados, a que estén dormidos. Está adormeciendo a la iglesia, dice, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Estos actos inmorales, pues, tendríamos que resumir que el espíritu de Jezabel en la iglesia es este espíritu que te invita a pensar como el mundo. O sea, el mundo dice, no está mal la fornicación. El mundo dice, no está mal un poco de pornografía. No está mal un poco de inmoralidad. No está mal la homosexualidad. No está mal nada de esto. Tenemos que tolerarlo. Y hoy la palabra favorita para el mundo es tolerancia. Tolerar. Y entre más toleras, más bueno eres. Y entre más te ves como intolerante, eres más malo. No tienes calidad moral entonces en tu vida. Es inhumano tu intolerancia, ¿verdad? Cuando tú tienes principios, cuando tú tienes la verdad del evangelio y estás bien cimentado en eso y te paras ahí, el mundo dice intolerante, pero Dios dice fiel. Bien, buen siervo y fiel. El mundo te va a descalificar, pero el Señor te va a celebrar y te va a aplaudir. Bien, buen siervo y fiel. Entonces, estos actos inmorales, el espíritu de Jezabel trae estas filosofías del mundo a la iglesia y hacen que veas como normalices la inmoralidad y normalices el pecado. ¿Ok? Yo les voy a contar algo que pasó, es un ejemplo, algo que pasó en mi casa, ¿ok? Pasó en mi casa. A nosotros nos gustaba una serie que se llama Modern Family, ¿ok? Y un día el Espíritu Santo, ya la habíamos visto toda, la verdad. No, porque es una serie viejita. Y entonces, un día el Espíritu Santo trajo una convicción a mí de, ya no, esta serie. Estás abriendo puertas, estás normalizando, porque cuando juntas la inmoralidad
con el humor. En tu mente empieza a confundirse y empiezas a ser ligero con las cosas que deberían causarte celo. Ahora te estás riendo. Y Dios puso esto en mi corazón. En esta serie hay muchas cosas inmorales. Hay una pareja homosexual muy chistosa. ¿Okay? Muy chistosa. Y es así de, no combines el humor con la inmoralidad porque tu corazón se va a contaminar. Sé santo. No lo hagas por tus hijos. Y entonces hablé con mi familia y dijimos, esta serie se va. Esta serie se va. Ahora, la verdad es que a veces es imposible. Eliges una película y ¡pum! Y ya te cayó una escena, o ya te cayó de que ¡pum! Ya se besaron, ¿verdad? Y te quedas así de, o sea, cuando tú eliges algo que ver y de pronto sale, ok, pero cuando ya se vuelve tu rutina de mi serie, mi telenovela, ¿verdad? Y ya es una elección continua, ahí es donde está el peligro. Ahí es donde tienes que poner líneas para tu casa, porque dice, no puedes estar tolerando, no te puedes estar dando risa a las cosas que matan a la gente, porque el pecado no es chistoso, el pecado mata a la gente, el pecado destruye el alma, el pecado va a condenar a las personas a una eternidad sin Dios, no es chistoso. ¿Por qué yo voy a ponerme a tolerar las cosas que están destruyendo a alguien? ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué voy a tolerar? ¿Por qué voy a ser indiferente si el diablo se lo está llevando? ¿Me entiendes? De ahí que empiece a nacer un celo en nuestro corazón por defender la causa de Cristo, pero escúchame, no por tener la razón y decir, los cristianos tenemos la razón, los cristianos tenemos la verdad, porque eso sería orgullo de, yo sé más que tú y yo digo que eres un pecador y yo no lo soy, y arrepiéntete. Y no es desde una actitud de condenación, sino es desde una actitud de amor, de quiero que seas salvo, quiero que conozcas la verdad y seas libre de esto que te está atando y te va a matar. Así que mi tarea aquí es amarte, diciéndote lo que te está destruyendo, no tolerándolo. Porque si yo quiero ser bueno contigo, ¿ok? De acuerdo a este mundo te tolero, te respeto tus cosas, ¿ok? Y si podemos respetar, deberíamos respetar, no salimos y nos levantamos en armas así de, ¿verdad? Sí podemos respetar, pero no nos vamos a callar. Porque dice Dios, tengo contra ti que te has callado. Y hay una iglesia hoy silenciada. Hay una iglesia silenciada, hay una iglesia adaptada al mundo, hay una iglesia que quiere agradar al mundo, hay una iglesia que entró ya en la agenda del mundo y ha normalizado el pecado y está atrayendo a personas, al mismo infierno, haciéndoles creer, Jezabel, haciéndoles creer que es de Dios. Se dice, profetiza, dice aquí. Con textos bíblicos, con contenido cristiano, con cosas que pueden parecer de Dios. Te seduzco, te atrapo, te aligero en tu corazón. Rompo tus ideales y los reconstruyo de una forma engañosa y te seduzco a que cometas actos inmorales. ¿Vas conmigo, iglesia? Esto no es tan evidente porque Jezabel en la iglesia no es como que alguien llega vestido acá con cuernos, ¿verdad? Y decimos, siento que esta persona es Jezabel aquí. No es como que una persona llegue con capucha negra, ¿verdad? Y un pentagrama en su camisa y digamos, está haciendo conjuros esta persona. Ojalá fuera así de claro, y si fuera así de claro, y si fuera así de expuesto, entonces esa oscuridad ya no sería peligrosa. Porque lo que se puede ver, la oscuridad que se puede ver, que está expuesta, ya no es oscuridad. Si ya está expuesto, ¿vas conmigo? No es tan peligroso que viniera alguien y nos echara gallinas o gatos, ¿no? Aunque un ejército acampe contra nosotros, ¿verdad? No es tan peligroso como lo que se oculta entre nosotros y que no podemos ver con facilidad. Ahí es donde las tinieblas tienen cierta ventaja sobre nosotros y podemos caer. Por eso dice,
es que el problema es que no han dicho nada, han tolerado, se han callado y se han dejado seducir. Actos inmorales, cosas que son notoriamente y absolutamente pecado. Pero también comer cosas sacrificadas a los ídolos habla de una ligereza en los hábitos. Habla de una ligereza en decir así como de, nosotros ya somos maduros en la fe, así que nos damos permiso y libertad, ¿verdad? Para comer lo sacrificado, porque acuérdense, ya los maduros decían, no pasa nada, este altar del que me estoy comiendo esto, pues es un ídolo. ¿Y un ídolo qué es? No es nada. ¿Quién es el verdadero Dios? Pues Dios. Entonces, no sean débiles en su fe, le dicen los maduros a los débiles en la fe. No pasa nada, cómanse de los sacrificios. ¿Pero qué enseñó la Biblia? ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Es así de, no. Si tu libertad es ocasión de caer, ahora tu hermano ya no es libertad. Si tu libertad es ocasión de caer y causa tropiezo a tu hermano, ya, ahórrate esa libertad y guárdatela. Si eres libre para comer sacrificado a los ídolos, entonces eres libre para no comer. Si eres libre, entonces no lo hagas. ¿Verdad? Sí, yo soy libre. Entonces abstente, entonces ama mejor a tu hermano. Pero fíjense, esto de comer sacrificado a los ídolos era una cuestión muy fuerte en ese momento, porque los ídolos, para ellos en ese entonces, eran entidades, eran realmente dioses falsos, muchas veces con nombres, y había una adoración todavía muy fuerte. Entonces, para ellos lo relevante de esto es de relájate también en los hábitos, las costumbres del mundo que tienen que ver con espíritus inmundos. Vamos juntos. Al final, ¿qué se producía? Un relajamiento, un adormecimiento, una tolerancia que se convertía en ligereza en el corazón y que acababa por pasar. Se apagaba el celo santo en el corazón de la iglesia. Así que, ¿qué dice Jesús? Tengo contra ti que has sido tolerante. Vamos juntos. Verso 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Hay un tiempo aquí en el que la iglesia vio un testimonio. Fíjate esto. Vamos a pensar que alguien estaba viviendo inmoralmente o en pecado y que por un tiempo, vamos a decir 4 años, no sé, por un tiempo tú veías que no pasó nada, que les iba bien, que iban despegando en su negocio, qué sé yo. Como que venían a la iglesia, como que todo bien, pero tú sabías pero están viviendo en pecado, ¿verdad? Por ejemplo, esos 4 años no indican la aprobación de Dios, sino la paciencia de Dios. Le he dado tiempo para arrepentirse. Esos 4 años, estoy solo diciendo años, así al aire, pero ese tiempo para arrepentirse no dice que Dios te aprueba, sino que Dios te espera. Que Dios es paciente, mucho más paciente de lo que crees. Y que esa paciencia de Dios debería producir arrepentimiento, no relajamiento. Algo así como de, aquí dice, prohibido tocar aquí, y yo lo toco y no pasa nada, y empiezo pum, 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 y pum, pam, 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 y empiezo a disfrutar y así de el pecado, todo aquel que piensa que la vida no es. Y de pronto ya digo, no está pasando nada. Dios no me está haciendo nada, no veo consecuencias, ¿verdad? Eso no, dice la Biblia, no debería causarte relajamiento, sino arrepentimiento. Que no veas consecuencias no significa que no las vaya a ver. Cuidado, estás en la paciencia de Dios y un día se puede terminar. ¿Verdad, iglesia? Tiene fecha de aquí termina, porque aquí dice, le he dado tiempo para arrepentirse, no quiso, se relajó más. Dijo, Dios me ama, Dios me aprueba, así como soy, y no he cambiado y no importa. Pero entonces Dios dice, pero ya se le acabó el tiempo. Verso 22.
porque no quiso arrepentirse, porque no usó el tiempo para arrepentirse, sino para seguir siendo igual, la postraré en cama. Y aquí ya empiezan las consecuencias, las cuales tú léelas y son muy serias, son muy fuertes. La postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré. Eso se pone serio. A sus hijos mataré con pestilencia. Y chequen el resultado. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Como de, voy a dejar un testimonio. Cuando alguien siga operando en el espíritu de Jezabel, en relajación, en adormecimiento espiritual, aceptando el pecado, normalizando la maldad y siendo ligero en su santidad, si alguien continúa en ese espíritu y no toma en serio mis palabras, y no toma en serio mi santidad, y no teme a mi nombre, yo voy a dejar un testimonio a todas las iglesias de las consecuencias que puede vivir alguien que nada más no quiere arrepentirse, sino que ama más su pecado que a mí. Yo voy a dejar claras las consecuencias de amar más las tinieblas que la luz, para que todas las iglesias sepan. ¿Sabes que cuando en el libro de Hechos, Ananías y Zafira trajeron su ofrenda delante de los apóstoles, dice la Biblia que vendieron un terreno, y dice la Biblia que todos estaban vendiendo cosas para traerlas a los pies de los apóstoles y trayendo ofrendas, y dice, nadie pensaba que era suyo nada, sino daban con alegría, con generosidad. Y Ananías y Zafira se fijaron en eso y dijeron, ok, hay que hacer eso, bien, lo hacemos. Vendieron un terreno. Cuando les pagaron y les cayó, ¿verdad? ¡Pin! Les cayó el pago, es así, como que vieron muchos ceros y dijeron, son muchos ceros para la iglesia. Son muchos ceros y yo tengo... Y empezaron y extrayeron de su ofrenda y trajeron nada más una parte y dijeron, aquí está lo del precio de nuestro terreno que vendimos. Oh, qué dadivosos, ¿verdad? Que trataron de engañar a la iglesia, al Espíritu Santo. Y que tú sabes la historia que pasó. Murieron. En el instante murieron y los enterraron. Dice que los jóvenes llegaron y tomaron sus cuerpos y los enterraron. ¿Ok? Y dice la Biblia que entonces las iglesias, todos, temieron al nombre de Dios. ¿Qué pasa, iglesia? Cuando Dios también, aparte de su gracia, trae consecuencias por el pecado. ¿Qué pasa? La iglesia teme. Y nos tomamos, ese sería el resultado, nos tomamos con más seriedad lo que estamos haciendo y entendemos de esto. Esto no es un juego y no podemos ser pasivos más. La santidad es requerida todavía y el temor de Dios. Así que no voy a jugar más. Y entonces se produce algo bueno en la iglesia. Celo por la santidad de Dios. Voy a leer hasta ahí y voy a avanzar. Quisiera nada más mostrarte un cuadro ahora de la Jezabel histórica, porque tiene que ver. Porque si Jesús llamó Jezabel a este espíritu que había en esta iglesia en Tiatira, solo quiero decirte algo, los espíritus no se mueren. Jezabel se murió, el espíritu de Jezabel no. Y no hablo del fantasma de Jezabel, no. Hablo del espíritu que dominó a Jezabel. Y ese espíritu que dominó a Jezabel histórica simplemente va tomando nuevas formas, nuevos nombres. ¿Ok? Sí, los espíritus no mueren, pero sí se actualizan. Sí se actualizan. Y aunque ya no veamos al espíritu de Baal o a la diosa Acera en ese nombre operando como en tiempos antiguos, sin duda, el espíritu y el falso ídolo de Baal sigue de pie y sigue siendo adorado, solo que de otras formas y con otros nombres. Vamos juntos.
los espíritus no mueren. Por eso Jesús dice, este espíritu está en la iglesia y es el espíritu de Jezabel. Así que vamos a leer un poquito de la historia de Jezabel, rápido. ¿Está bien? Primera de Reyes 16, verso 30 dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Subráyale ahí, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, era una extranjera, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera, es una diosa femenina. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Quiero presentarte aquí 3 personajes, ¿ok? En esta historia, e ir viendo qué onda, cómo deberíamos nosotros aprender de estos personajes. Y estos personajes, aquí ya vimos a Acab y también ya vimos a Jezabel, pero en esta historia está también, en este tiempo contemporáneo, está Elías, el profeta Elías. Entonces esto se va a poner bueno. Hay un rey pasivo, hay una reina mala, controladora y manipuladora, y hay un hombre que arde en el celo por el Señor. Me gusta esta historia. Se pone buena esta historia. Porque yo creo que cuando Jezabel se levanta, lo único que puede echarla abajo es el espíritu de Elías. Los que están en un celo santo por Dios, por su santidad y por su casa. ¿Ok? Entonces yo veo a Jezabel en medio ahí, veo a Acab, su esposo, como una forma pasiva, justamente, tolerante con el pecado. No hizo nada, solo permitió. Ok, eso es lo que hizo Acab. ¿Cuál es el pecado de Acab? Ser pasivo y permitir. ¿Ok? ¿Cuál fue el pecado de Acab? Dejar que Jezabel dominara y no hacer nada. Ese fue el pecado de Acab. Entonces, de alguna forma pasa lo mismo. Jezabel se está levantando y Acab está tolerando. Y por eso dice Jesús, tengo contra ti que estás dejando que Jezabel se levante y la estás tolerando y no estás haciendo nada. Acab representa la pasividad. Vamos, ya leí todo. Ya leí todo. Hizo lo malo, dice, ante los ojos del Señor. Se dejó influenciar, fue permisivo. ¿Sabes qué? ¿Recuerdas las murallas de Jericó? Cuando caen las murallas de Jericó, de manera milagrosa, es una gran historia, se da una profecía y dice, maldito aquel que vuelva a levantar esta ciudad. Si la levanta, sea a costa de sus hijos. Y sabes que en el reinado de Acab vino una persona y levantó Jericó otra vez como para oponerse a la palabra profética, como una forma de retar lo profético. Ahorita voy ahí. Y se levanta la ciudad. Fíjate, cuando tú eres Acab y eres pasivo con las cosas que deberías ser celoso, se van a levantar las murallas de Jericó. Se va a levantar aquello que un día Dios ya había destruido en tu vida. Los viejos hábitos. Si tú eres pasivo hoy, no importa que la pornografía la dejaste hace 7 años, puede volver. Se puede levantar aquello que con lágrimas, ayunos y oraciones vino abajo por el poder del Espíritu, pero dale un poco de pasividad a tu presente y yo te aseguro, se vuelve a levantar Jericó. El pecado te vuelve a atrapar, el pasado te vuelve a atrapar, es real. Por eso esto es una batalla constante. No es decir, yo ya vencí eso y punto, no. Lo que venciste ayer, tienes que ocuparte hoy de seguir ardiendo por Dios para que no se levante. Porque si tantito te duermes y te distraes, la pasividad va a generar que la mala hierba crezca. Tú deja un lugar sin hacerle nada, sin limpiarlo, sin mirarlo. ¿Qué va a pasar? Va a crecer mala hierba. Va a salir humedad.
Se van a desgastar las paredes, porque cuando eres pasivo y no te ocupas de las cosas que Dios te dio, ese lugar se va a venir abajo, la posición que Dios te dio se va a venir abajo, la autoridad que Dios te dio se va a venir abajo. Esto es una lucha constante. Esto es una lucha constante. Yo lo platicaba con mi hijo ayer. Hablábamos de la lucha contra el pecado. Y me decía, pero es que ¿por qué tengo que estar luchando siempre? ¿Por qué no es como de pum, ya gané, fin? Y yo le decía, si dejas de luchar, el pecado te atrapa. Si dejas de luchar, la vida de fe es pelea. Es pelea, es pelea. Y yo pienso en Pablo cuando dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Porque tener fe es pelear una batalla constante. Amén. No es tan fácil, pero me encanta que sea así, porque si fuera fácil, iglesia, si fuera cómodo tener fe en Jesús, nos dormiríamos y la pasividad entraría a nuestro corazón y permitiríamos que Jezabel haga de las suyas en nuestra vida. Así que este es Acab, el pasivo. Luego llega Jezabel. Jezabel, podríamos definir a Jezabel como un espíritu controlador y manipulador. No voltees a ver a nadie, por favor. No dejes que tus ojos te delaten, ¿verdad? Controlador y manipulador. ¿Qué empieza a hacer Jezabel? Te lo voy a contar, no lo vamos a leer. Comienza, ya que trae esta influencia sobre su esposo y él como rey empieza a levantar altares a Baal, a Acera, ahorita vamos a ir. Empieza entonces a perseguir a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas de Dios, que obviamente empezaron a oponerse. Los verdaderos profetas no se van a callar, ¿verdad? Los falsos sí, los falsos se dejan comprar, los verdaderos no se van a callar. Entonces empieza a perseguir a los que no se callan, empieza a perseguir a los profetas y a matarlos. Levanta el culto a Baal y a Acera en todo Israel. Contrata de esos profetas que se dejaron comprar, los contrata a 450 profetas para que adoren a Baal y 400 profetas para Acera. 850 profetas en total contratados por Jezabel, que comían de la mesa de Jezabel, consentidos de Jezabel, que se decían profetas, ¿verdad? Como dice Apocalipsis. Se decían profetas, se decían poderosos. Se decían de Dios, pero al final no eran de Dios, se dejaron corromper, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace, y Jezabel empieza a tomar el territorio de Israel en el espíritu. Acab empieza a tolerar a Jezabel y los verdaderos profetas empiezan a ser perseguidos. Uno de estos verdaderos profetas es Elías. Fíjate lo que dice Elías, me encanta. Así podríamos definir a Elías y presentarlo como personaje en esa historia. Él respondió, he sentido un vivo celo, y esto es lo que define Elías, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjense el panorama que está viviendo Elías es un panorama de persecución, pero la persecución no apagó su corazón ni su celo, no se rindió. La persecución provocó más celo, dice, porque ahora están todos dejando tu pacto, derribando tus altares, matando a tus profetas. Y él pensaba que él era el único que había quedado porque no había redes, ¿ok? No lo culpo, no había redes. Entonces él dice, no hay nadie más, ¿verdad? Solo yo he quedado. Dios le dice, no, hay 7,000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Están escondidos, yo los estoy sustentando. No eres el único, hay un remanente que queda, y yo creo esto. Yo creo que en medio de la falsedad, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de la inmoralidad levantándose en el mundo, en medio del mundo normalizando el pecado, siempre va a quedar un remanente santo que no va a doblar su rodilla a nada. Y que por no doblar su rodilla van a ser perseguidos y silenciados.
Porque esa historia en la Biblia se repite una y otra vez. Se levantan ídolos y se espera adoración, pero los hijos de Dios decimos: al Señor mi Dios adoraré, a Él solo serviré. Esa es la táctica del enemigo favorita. Cuando Él tentó a Jesús, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero tu adoración. Quiero tu adoración. Y cuando hay alguien que dice: no doblaré mi rodilla ante esa estatua, Nabucodonosor. No doblaré mi rodilla ante ningún otro nombre. Mi lealtad es a un solo nombre, a Cristo Jesús. Mi adoración, mi servicio, mi pasión, mi fuerza es para un solo Dios. Y si he de perecer, que perezca. Esa es la valentía, ese es el celo que debe haber en el corazón de la iglesia para responder a la falsedad. Porque, iglesia, la tolerancia es silenciosa y es peligrosa. Porque no porque toleres y no digas nada eres santo. Eres culpable de todo lo que callas. La Biblia dice que en aquel tiempo los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los ladrones y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y yo veo aquí a 850 cobardes y veo a 7,000 santos. Me gustan esos números. Al menos aquí estamos ganando. Y este es Elías. La semana pasada veíamos del espíritu de Elías y de cómo la iglesia debe moverse en el espíritu de Elías y cómo la iglesia es el último Elías que preparará el camino antes del regreso de Cristo. Y la Biblia muestra que Elías vendrá antes del regreso de Cristo y en los últimos tiempos. Así que la iglesia, por lo tanto, debe tener una cualidad profética de llamar al arrepentimiento al mundo. Debe tener la cualidad profética de llamar al arrepentimiento al mundo. La iglesia en el espíritu de Elías debe tener la cualidad profética de advertir al mundo de la ira venidera. La iglesia debe tener la cualidad profética de preparar el camino para el regreso de Cristo, de preparar a la novia para el regreso de Cristo. Porque mira, si la cualidad profética, que es llamar al arrepentimiento, advertir de los acontecimientos futuros que vendrán si no te arrepientes, y de preparar el camino para el día del regreso, si no estamos trabajando en estas cosas, estamos dormidos. Si no somos, voy a decirlo así, si no estamos operando en una actitud profética de celo por Dios, entonces vamos a ser permisivos sí o sí. O eres profeta o te estás durmiendo. O estás despierto en esta actitud profética o te estás durmiendo. ¿Sabes qué? Jezabel en la historia persigue lo profético. Mata lo profético porque lo profético la destruye. Y si el espíritu de Jezabel está operando en la iglesia hoy, ¿qué va a hacer? Va a matar lo profético. Una cosa que hace Jezabel, bien fácil, te la voy a poner, es cancelar lo profético, cancelar los dones. ¿Sabes quién está detrás de decir, los dones ya no existen, todos siéntense? ¿Quién está detrás de eso? Jezabel. Jezabel. ¿Quién silencia a los profetas? Jezabel. ¿Quién pervierte a los profetas? Jezabel. ¿Quién lleva a los profetas a ser ligeros en su santidad? Jezabel, porque sabe que si un profeta, la iglesia, es ligera con el pecado, pierde poder, pierde autoridad. Y ya no es efectiva en su obra de ir y llevar el evangelio y de sanar a los enfermos y de echar fuera demonios. ¿Cómo vas a echar fuera demonios si estás asociado con uno de ellos? ¿Cómo Satanás va a echar a Satanás? Dijo Jesús. Y si las iglesias se deja adormecer por Jezabel, se va a dejar adormecer en los dones del Espíritu y en el poder espiritual que Dios nos ha dado. Y si hacemos eso, en vez de
preparar a la novia para el regreso de Cristo, la vamos a prostituir. ¿Qué es lo que pasó en Tiatira? Y en vez de guiar a la novia a la santidad, la vamos a guiar al adulterio espiritual. Y la vamos a guiar a amar más este mundo en vez de anhelar el reino venidero. Jezabel sabe que para apagar el celo de la iglesia solo debe apagar lo profético. Por eso dice aquí la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Y dice, no desprecien las profecías. En el original no dice las profecías, en el original dice el don profético. No está diciendo no menosprecien a Jeremías, a Isaías. Eso no era necesario decirle. Claro que no vamos a menospreciar lo que está escrito, pero sí podremos menospreciar el poder espiritual que puede operar en la iglesia y a través de la iglesia. Sí podríamos cancelar, sí podríamos ser como los fariseos en decir, no, él echa fuera demonios por Belcebú. No son lenguas de oración, son lenguas demoníacas. No son lenguas, son exageraciones e inventos. Sí podemos menospreciar, sí podemos mirar para abajo lo profético y lo poderoso. Pero cuando yo miro para abajo lo profético y lo poderoso, apago el espíritu porque me estoy oponiendo al espíritu. Entonces no apaguen el espíritu. ¿Sabes cómo lo vas a apagar? Menospreciando lo profético. ¿Sabes con quién te vas a asociar cuando tú quieras menospreciar lo profético? Con Jezabel. Antes bien, por supuesto, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, pero sigan siendo santos. Absténganse de toda forma de mal. ¿Vamos hasta ahí, iglesia? Así que debemos abrir los ojos. Fíjense, yo veo esto. Si la iglesia debe operar en el espíritu de Elías, porque en los últimos tiempos, déjame decirte esto, tengo un planteamiento que hacerte, y es que yo creo que la historia de Elías, Acab y Jezabel, todo ese panorama es un símbolo profético del fin de los tiempos, ¿ok? Vemos muchas cosas semejantes que se profetizan para el fin de los tiempos. Por ejemplo, Acab siendo el peor rey que ha habido, ¿verdad? La maldad a su tope. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos también la maldad llegará a su tope. Se multiplicará la inmoralidad como nunca antes. Va a ser una época de gran decadencia, tal y como lo vimos en el reinado de Acab. También vemos que en los últimos tiempos habrá falsos cristos y falsos maestros y falsas doctrinas y falsos profetas que engañarán a muchos, ¿sí o no? O sea que en los últimos tiempos va a surgir Jezabel y va a perseguir lo profético, porque también en los últimos tiempos está profetizada una persecución a la iglesia. Lo dije la semana pasada. No va a perseguir Jezabel a la iglesia relevante, va a perseguir a la iglesia profética. Y a la iglesia relevante, a lo mejor, si no despierta, le va a pagar sueldo, ¿verdad? Para decir lo que la gente quiere escuchar. Ahora, va a haber también una persecución. ¿Ok? Pasan tantas cosas muy parecidas, por ejemplo, que los perseguidos en el reino de Jezabel no podían acceder a alimentos, no podían acceder a hacer su vida. Por eso Elías tuvo que huir y depender de que un cuervo lo alimentara. ¿Sabes que en el último tiempo, en la persecución, a la iglesia no se le va a permitir comprar y vender? ¿Sabes quién nos va a sustentar? Dios. ¿Sabes? Vamos a ver milagros. Se van a multiplicar los panes. Van a venir cuervos otra vez a alimentarnos. Va a pasar eso. Luego, de formas milagrosas, las viudas tendrán sustento milagroso en sus tinajas para alimentar ¿a quién? A los profetas, no a los dormidos. A los perseguidos, porque dicen, tengo un vivo celo, no me arrodillaré, no adoraré tu estatua, no cederé terreno. Y en medio de eso, todo se parece, todo es semejante, a tal punto que incluso vemos la confrontación de Elías contra los profetas en el monte Carmelo y vemos señales, una señal de fuego cayendo y poder de Dios, y vemos
que lo único que puede destituir el espíritu de Jezabel es una iglesia poderosa que camina en señales, prodigios y milagros. Tal como está profetizado, derramaré mi espíritu sobre toda carne y habrá prodigios, ¿verdad? En la tierra, señales en el cielo que incluyen sangre, que incluyen fuego. Va a haber señales poderosas también. ¿Van conmigo? Elías, realmente su historia con Jezabel y Acab es un panorama profético del último tiempo, a tal punto que incluso el mismo Elías no ve la muerte, sino que es arrebatado al cielo, tal y como la iglesia será arrebatada al cielo en el tiempo final. Para Dios mostrarnos como que esta es la historia, así va a ser. Ok, el final es un gran final. Persistan, perseveren, retengan lo que tienen. No cedan terreno, no doblen sus rodillas, no besen a Baal, no se adormezcan. Así que yo creo con todo mi corazón que Elías es un modelo para nosotros y es un llamado para nosotros, para una iglesia que va a perseverar hasta el fin de los tiempos. Yo creo eso. Y yo creo que si la iglesia no se mueve en este espíritu, en este poder, en este celo, en esta santidad, la iglesia va a ser engañada, esa iglesia va a perecer, esa iglesia se va a dejar comprar y esa iglesia se va a perder del reino de Dios. ¿Lo ves conmigo? Avancemos, ya voy a terminar. La iglesia, entonces, quiero darte algunas conclusiones y ya. No sé si me podrían ayudar. La iglesia debe ser profética, entonces, o si no será permisiva y ligera con el pecado, y va a terminar no solo por tolerar la maldad, sino participar de ella. Y te puse aquí algunas frases. La iglesia tolerante es una iglesia sin arrepentimiento. Te voy a decir algo. Jezabel entonces no es una vampiresa, ¿ok? Con cuernos y cola. Es sutil, es engañosa, es controladora, manipuladora. No va a haber tiempo de hablar de eso ahorita. ¿Sabes en dónde está Jezabel? En una iglesia que en vez de tomar la palabra para guiar a las personas al arrepentimiento, como lo haría un profeta, toma la palabra para decirle a las personas falsas profecías, como lo hacían los profetas de Baal, todo está bien. Para decirle a la iglesia, Dios te ama, con versículos. Dios te ama, Dios te bendecirá, Dios hará prosperar esto y aquello. Tú créelo, tú míralo, tú llámalo, lo que quieras. Va a ser una predicación ligera con el pecado que va a buscar atraer oyentes carnales. Aquellos que tienen comezón de oír, que dice la palabra, que en el último tiempo habrá personas que teniendo comezón de oír, juntarán para sí maestros que les digan lo que quieren escuchar. Esa iglesia es una iglesia de Jezabel, porque es una iglesia sin arrepentimiento. No hay confrontación al pecado, y si no hay confrontación, no hay salvación. No hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y Jesús dice, tengo contra ti que toleras, no confrontas. Y como toleras, no hay arrepentimiento. Y pasan años y años de una iglesia que se edificó en contentar a sus oyentes en vez de confrontar a sus oyentes. Yo sé, no todo es confrontación, pero debe haber confrontación, porque si no, no hay evangelio. Debe haber advertencia, porque si no, no hay evangelio. La iglesia tolerante es una iglesia sin arrepentimiento, acomodada, dormida, sin poder, sin Espíritu Santo. Y sin arrepentimiento, entonces no hay transformación. Y sin arrepentimiento crece la hipocresía. ¿Se acuerdan cuando
los fariseos venían al ministerio de Juan. Juan estaba bautizando en el desierto a los arrepentidos, ¿verdad? Juan, el Elías también, que preparó el camino también, que predicó arrepentimiento. Y a la gente no le gustó. Y por cierto, por eso le cortaron la cabeza. Porque Jezabel advirtió a Elías que así como él le cortó la cabeza a los falsos profetas, ella le cortaría la cabeza a él. Y eso se cumplió en el tiempo de Juan el Bautista, como el segundo Elías. El espíritu de Jezabel en esa mujer Herodías vino, manipuladora mujer, controladora mujer sobre el rey Herodes, vino y pidió la cabeza de Juan el Bautista en el espíritu de Jezabel, queriendo desquitarse y cumpliendo su amenaza. ¿Lo ves conmigo? Pero este Juan predicaba en el desierto, bautizaba a los arrepentidos, pero de pronto venía gente no arrepentida que quería disimular como que era parte del movimiento, y les dice: ustedes víboras, serpientes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, demuestren que están arrepentidos y no me vengan ahorita con que son hijos de Abraham. No vengan ahorita que yo nací en la iglesia, no me vengan con una cristiana y etcétera. No me vengan a arrojar la tradición de su asistencia a la iglesia. Si su asistencia a la iglesia se convirtió en una monotonía que no los santificó, solo los adormeció, no me vengan con eso. No vengan sin arrepentimiento. Y los llamó hipócritas. Porque cuando no hay arrepentimiento, la hipocresía en la iglesia crece. Porque cuando no hay verdadera transformación, bueno, al menos disimulemos que somos piadosos. Y cuando no hay arrepentimiento, aquí hay otro peligro que estamos viendo hoy. Sin arrepentimiento nace el entretenimiento. Así es, lo estoy haciendo a propósito que rime, para que lo recuerdes. Sin arrepentimiento nace el entretenimiento. Una iglesia que entretiene a sus oyentes. Una iglesia que levanta un evento para consumir. En vez de la predicación del evangelio, levantan más consumismo, entretenimiento. Ya lo vimos. Porque no hay arrepentimiento, hay que entretener a los consumidores. Y el entretenimiento mata el avivamiento. Iglesia, el entretenimiento mata el avivamiento. ¿Sabes qué pasa? El entretenimiento es algo así como mucho consumismo. El entretenimiento es algo así como que yo soy un productor de iglesia en vez de un pastor. Y entonces yo miro alrededor y digo: está padre esa canción de Las Ruinas y Tumbas, y está padre esa nueva canción que sacó fulanito de tal, y está padre esta, está padre esta, está padre esta, está padre esta. Pum, pum, pum. Hago músicos profesionales, no adoradores, ¿verdad? Ven, sácame la canción, ¿verdad? Llamo a gente profesional que haga el ministerio. Produzco aquí todo para que se vea espectacular, con el engaño como de es que es para Dios, es que es para Dios y es para la gloria de Dios. Y entonces la gente viene, escucha la rola pegadora del momento, escucha la rola avivada y piensan: tenemos un avivamiento aquí. No tienes un avivamiento, tienes una gran canción bien ejecutada, pero no tienes un movimiento. Nosotros creemos que las canciones no producen avivamiento, pero que el avivamiento sí produce canciones, y por eso creemos que primero queremos estar avivados para después producir canciones y ser canciones. Y nosotros creemos que la iglesia debería hacer sus propias canciones para comprobar que estamos en el Espíritu y no solo nos estamos colgando de las cualidades o los dones de otros, iglesia, porque creemos que el mismo Espíritu que está en Marco Barrientos, estoy ya para que todos me entiendan, ¿ok? Unos dicen, el mismo Espíritu que está en los adoradores contemporáneos es el mismo Espíritu que está aquí, amén. Así que bien fácil yo puedo producir
un gran concierto, un gran evento, pero eso va a producir consumidores, no discípulos. Y va a engañar a la gente de tenemos algo hay aquí, algo hay aquí. Sí, producción, no santidad. Y el entretenimiento mata el verdadero avivamiento, porque el entretenimiento esconde el pecado. El entretenimiento es tan ruidoso que no te da chance de escudriñar el corazón y ver si estás en la fe o no. Y qué peligroso es que se levante una iglesia de Jezabel que viene a entretener y adormecer a lo profético, a lo que es verdadero. Pero no ha acabado. El entretenimiento hace que la iglesia esté diseñada como un evento y no como una familia. Yo les digo, es más fácil edificar un evento que una familia. Oh, sí. Es más fácil. Nos ahorraríamos muchos problemas. Ven, consume, vete a tu casa, no te metas con nadie. Yo me ahorraría mucha consejería, ¿verdad? El entretenimiento levanta una iglesia de evento y no una iglesia de comunión unos con otros. La producción está matando la comunión. La producción produce consumismo y el consumismo produce falso cristianismo. Hay una iglesia que está conforme y dice: no importa, no hay comunión unos con otros, no importa, así no hay problemas, pero nos vemos bien. Nos vemos bien hacia afuera, por dentro no hay nada. Porque una iglesia donde no hay comunión no hay nada. No hay nada, porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. No si asisten al concierto. No es como: ahí viene el concierto del Auditorio Nacional, miren a tu alrededor, aquí están los cristianos. No, ahí están muchos consumidores, déjame decir. Porque los que son más atraídos a los conciertos y a los eventos son muchas veces, no todos, pero muchos, solo son consumidores. Nunca pisan una iglesia, pero pisan cada nuevo concierto que hay. Así que en un concierto, en el Auditorio Nacional, no vas a encontrar a los cristianos, vas a encontrar a muchos consumidores. Te lo aseguro. Yo sé de personas que no pisan una iglesia y ya sé de que están subiendo, ya tengo mi boleto para acá y para allá. Y digo, no copia, pero no es su culpa, porque la iglesia falsa les está enseñando que cristianismo es un evento al que asistes, no una familia a la que perteneces. Pero la Biblia dice que los verdaderos creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que los verdaderos creyentes comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tú debes de verificar en dónde están los hijos de Dios y los verdaderos profetas. Porque en el último tiempo muchos serán engañados. En el último tiempo lo novedoso va a ser más espectacular que ser santo. Y muchos serán engañados y abandonarán la fe. Tengo contra ti que has tolerado y eres pasivo. Y según yo traía otro texto acá. Una vez el Señor me habló y me dijo: el avivamiento comienza con la confesión de pecados. ¿Así? Sigo sin entender eso bien. Suena fácil, pero mientras estudiaba y oraba acerca de esto, pensaba en Jezabel y pensaba que como si deja de haber una atmósfera de confrontación y de
guianza al arrepentimiento, ¿cómo va a haber confesión de pecados? Y si no hay confesión de pecados, ¿cómo va a haber avivamiento? Iglesia, ya es el tiempo de despertar, dice la Biblia, porque el tiempo está más cerca. Y si tú quieres tomar esto como, está exagerado, Cristo no viene todavía y no importa que yo consuma iglesia, aunque no pertenezca a ella, yo te digo, puede ser que estás en un tiempo de arrepentimiento, que Dios te está esperando que te arrepientas y no que Dios está probando ese estilo de vida. Iglesia, no debemos tolerar más lo que Dios quiere erradicar de nosotros. Por último te digo esto, ¿sabes que en la iglesia en Corintios eran poderosos en dones, pero permisivos con el pecado? Había inmoralidad y Pablo justamente les dijo, dice, y todavía se jactan de la gracia, ¿verdad? De Dios, como de, mira, hay inmoralidad, pero la gracia es mayor. Y yo la sé, somos tolerantes. Y les dice Pablo, y se jactan y se sienten orgullosos de eso. Dice, deberían sentirse avergonzados. Y hay muchas cosas que en nuestro corazón hoy nos jactamos, que por la gracia soy pasivo, por la gracia tolero, por la gracia me callo, y es de, no es por la gracia, es por cobarde. Así que dice la Biblia, arrepiéntete. Deja de tolerar a esa Jezabel. Cierra tus ojos un momento. Oh, Señor, una iglesia está siendo limpiada, Señor. Una iglesia está siendo confrontada, una iglesia está siendo llamada al arrepentimiento. Hay una iglesia que se levantó en comodidad, en pasividad. Hay una iglesia que se levantó en la facilidad de producción y no desde la oración y la santidad, no desde el celo por el Señor. Y esa iglesia no va a poder resistir el día malo, resistir el día de la prueba. Esa iglesia no va a poder resistir en el día de la persecución. Por eso hoy ya, desde hoy nos estamos preparando para ser una iglesia profética, para ser una iglesia en arrepentimiento, para ser una iglesia que se duele por el pecado, para ser una iglesia que se duele por el mundo que se pierde, para ser una iglesia que llora por el pecador, que ama al pecador no guardando silencio. Ser una iglesia que por amor al pecador habla, predica, llora, ayuna. No somos más buenos por permitir el pecado. Debemos llorar por el pecado. Debemos llorar por la maldad alrededor. Debemos interceder por los que se pierden. Debemos alzar nuestra voz y no dejar que Jezabel apague las voces proféticas, las voces celosas por la santidad. Haznos, Señor, más santos como tú eres santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Llévanos al arrepentimiento, llévanos a los frutos de arrepentimiento, porque en los últimos tiempos, Señor, habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Habrá tanta apariencia, Señor, habrá tanto engaño. Y en medio de eso queremos ser Elías, una iglesia ardiente, despierta, una iglesia de oración, de ayuno,
una iglesia de adoración, una iglesia de la palabra, una iglesia de cimientos sólidos, firmes y eternos. Una iglesia que se está embelleciendo a la imagen de Cristo y no que está tomando la imagen de Cristo para acomodarla a su conveniencia y comodidad. Levanta a tu iglesia, Señor, en este último tiempo. Levanta a esa iglesia poderosa, celosa y santa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.